Mi hijo olvidó que yo estaba en casa y escuché lo peor. El silencio. Ese era el sonido de mi casa ahora. Un silencio pesado, almohadillado, que todo lo envolvía y lo hacía parecer más grande y más vacío de lo que era. Ya no se oía el ron ron de la televisión en la salita, ni el tintineo de las tazas de café a media tarde, ni las risas ahogadas de mi marido, Manuel, leyendo el periódico. Solo el tic-tac del reloj de pared en la cocina, un metrónomo implacable que medía el paso de una soledad que nunca pensé me tocaría. Manuel se fue hace 3 años, un infarto silencioso y rápido, como a él le hubiera gustado, sin dar guerra, como solía decir. Me dejó esta casa, rodeada de casi 2 hectáreas de los mejores terrenos de la zona, con los nogales que plantó su padre, y el aroma a tierra mojada y membrillos que perfuma el aire en otoño, y me dejó, sobre todas las cosas, el recuerdo de una vida bien construida, eso creía yo. Ese día, un martes, cualquiera de un abril lluvioso, había amanecido con un dolor sordo en las articulaciones, ese que te anuncia que la humedad se ha colado en los huesos. Me había levantado más tarde de lo habitual, después de una noche intranquila. La casa estaba en silencio, porque Marta, la mujer que me ayuda 2 veces por semana con la limpieza, había llamado para decir que su niña estaba con fiebre y no podría venir. No importaba, la quietud a veces era una compañera agradable. Había preparado mi té de manzanilla. Me había sentado un rato en el sillón de la galería acristalada que da al jardín, viendo caer la llovizna fina sobre los rosales. Pero el cansancio me pudo. Decidí volver a mi habitación, no para dormir, sino para descansar un poco, leer unas páginas del libro que tenía en la mesilla y escuchar el suave golpeteo de la lluvia contra el cristal. Mi habitación está en la planta baja, desde que las escaleras se convirtieron en una odisea para mis rodillas. Es amplia, con un baño propio y una puerta que da a un pequeño patio interior. Es mi refugio. Cerqué la puerta, pero no del todo. Me quedé una rendija, un viejo hábito de cuando los niños eran pequeños y quería poder oírlos si me necesitaban. Ahora, ese espacio entre la puerta y el marco era mi cordón umbilical con el resto de la casa, un recordatorio de que, aunque sola, no estaba del todo aislada del mundo. Debí de quedarme dormida. El libro se deslizó de mi regazo y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo que ni siquiera logró despertarme. Dormí un sueño profundo y pesado, el sueño de los justos o de los que ya no tienen nada que esperar ni temer, hasta que los sonidos me trajeron de vuelta. Voces, eran voces, leves al principio, como un zumbido lejano. Parpadeé, desorientada, mirando el techo familiar, hasta que recordé dónde estaba. El reloj digital marcaba las 12:47. Había dormido casi 2 horas. Me incorporé con un leve gemido, sintiendo el crujir de mi columna. Las voces eran más claras ahora. Provenían de la cocina, que está justo al otro lado del pasillo. Era mi hijo Roberto. Su voz, grave y serena, era inconfundible. Y la otra, aguda y con ese deje un poco quejumbroso que siempre intenta sonar dulce, era la de Claudia, su mujer. Una punzada de alegría, cálida e instantánea, me recorrió. ¡Qué sorpresa! Roberto no solía venir entre semana. Trabajaba al otro lado de la ciudad y el trayecto era largo. Debía de haber salido antes de la oficina. Quizás habían venido a llevarme a almorzar. La idea me animó de inmediato. Me ajusté el jersey, me pasé los dedos por el pelo para alisarlo y me preparé para levantarme y salir a saludarlos con una sonrisa. Fue entonces cuando la frase lo cambió todo. Fue Claudia quien la dijo. Su voz, nítida y cortante, como un cuchillo de cocina recién afilado, atravesó el pasillo y se coló por la rendija de mi puerta. No puede seguir así, Roberto. Es una carga para nosotros y un peligro para ella misma. ¿Y si se cae otra vez? La última vez estuvo a punto de... Bueno, ya sabes. Me quedé paralizada. La mano que iba a agarrar el bastón que apoyaba en la mesilla se detuvo en el aire. La sangre, que un segundo antes había corrido caliente de alegría,
se enfrió de golpe en mis venas. Carga. La palabra resonó en mi cabeza como un badajazo. Peligro. Y entonces, la voz de mi hijo, mi Roberto, mi niño, la voz que cantaba nanas desafinadas, la que me decía, te quiero mamá cada vez que se iba, la que juró proteger siempre a su familia. Esa voz. Lo sé, cariño, lo sé, pero no es fácil. Tú sabes cómo es. Es terca como una mula. No quiere ni oír hablar de una residencia. Dice que esta es su casa y que se va a morir aquí. Un silencio. Escuché el sonido de la cafetera terminando de prepararse. Un clic familiar, cotidiano, que sonó obsceno en ese contexto. Pues habrá que convencerla, dijo Claudia. Y la palabra convencer tenía un tono viscoso, manipulador, que me erizó la piel. Roberto, mi amor, piensa en el futuro, nuestro futuro. Estos terrenos valen una fortuna, una fortuna. La constructora de los Valdés ya ha preguntado 2 veces. Ofrecen una cantidad. Bueno, es para retirarnos y vivir como reyes. Y ella aquí, pudriéndose sola en esta casa enorme, con sus fantasmas y sus recuerdos. No es justo para nadie. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era posible, estaba soñando. Esto tenía que ser una pesadilla. Respiré hondo, clavándome las uñas en las palmas de las manos. El dolor fue real y agudo. Esto era real. No es solo el dinero, Claudia, dijo Roberto. Y por un instante, un brevísimo instante, pensé que iba a defenderme, que iba a decir algo sobre el cariño, el respeto, la lealtad. Es su salud. Está decayendo rápido. La memoria ya no es la de antes. El otro día puso las llaves del coche en la nevera. Se olvida de tomar la medicación. Yo no puedo estar aquí todo el día para vigilarla. Y tú tienes tu trabajo. Exactamente, cortó ella, ágil como una serpiente. No podemos. Y pagar una cuidadora full time es carísimo. Y además, ¿y si la cuidadora se da cuenta de todo? Mejor tenerla en un sitio especializado donde esté controlada. Controlada, otra palabra que cayó como un ladrillo. Pero, ¿cómo lo hacemos? La voz de Roberto sonaba cansada, derrotada, no por mí, comprendí con horror, sino por la molestia que yo suponía. Como dije, no quiere irse. Claudia bajó la voz, un susurro que sin embargo llegó a mis oídos con una claridad aterradora. Me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración, convertida en puro oído, en puro terror. Escucha, he estado pensando y he hablado con el doctor Salinas. ¿Recuerdas? El que trató a su padre. Es comprensivo. Hubo una pausa cargada de maldad. Podríamos pedirle que la evalúe. Un deterioro cognitivo así, tan rápido, con la historia de su madre. Mi madre murió lúcida como una lechuza a los 95 años. Bueno, sería fácil que él firmara un certificado de incapacitación, o al menos, algo que nos diera la tutela, la autoridad legal. Entonces, podríamos tomar las decisiones por ella. Vender la casa, los terrenos, ingresarla en ese sitio del que te hablé, el Pinar. Está lejos, sí, pero es discreto. Y una vez allí, con la medicación adecuada, quién sabe, a su edad, cualquier cosa puede pasar. No, no, era mi mente gritando. Pero ningún sonido salió de mi boca. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que lo oyeran en la cocina. El doctor Salinas, un hombre amable que había atendido a Manuel en sus últimos días. ¿Cómo podía? ¿Cómo se atrevían? Incapacitación, tutela, el Pinar, medicación adecuada. Las palabras giraban en mi cabeza como cuchillas. Querían declararme loca, incompetente. Querían encerrarme, robarme todo, robarme mi vida, mi libertad, mi dignidad. Y mi hijo estaba escuchándola, mi propio hijo. ¿Crees que funcionaría? Preguntó Roberto, y su voz no sonaba horrorizada. Sonaba interesada, calculadora. Por supuesto, solo necesitamos actuar rápido, antes de que se le ocurra hacer un testamento o alguna tontería por el estilo. Tú eres su único hijo, todo te corresponde por ley, pero si ella, en un arranque de, ¿cómo decirlo?, de lucidez, decide cambiar las cosas,
podría complicarlo todo. Tenemos que ser nosotros los que tengamos el control. Es duro, Claudia. ¿Qué va a ser duro?, espetó ella, perdiendo por un momento su falsa dulzura. Es práctico, es inteligente, es lo mejor para todos. Para ella incluida, estará mejor cuidada. Roberto, nosotros podremos tener la vida que merecemos, sin preocupaciones. Podremos comprar ese ático con vistas al mar, el que vimos. Tus hijos, nuestros nietos, tendrán un futuro asegurado. ¿Vas a privarles de eso por los caprichos de una vieja testaruda? El silencio de Roberto fue la puñalada más profunda. No hubo una negativa rotunda, no hubo un ¿cómo te atreves a hablar así de mi madre? Solo un silencio cómplice, pensativo. Tienes razón, dijo al fin, con un suspiro que sonó a liberación, a alivio. Tienes toda la maldita razón, es lo más sensato. Habla con el doctor Salinas, coordina todo. Yo me encargaré de preparar el terreno con ella. Empezaré a hablarle de lo beneficioso que sería un cambio, de lo mucho que me preocupa su salud. Eso es, mi amor, poco a poco, ablandarla. El tono de Claudia era ahora triunfante, venenoso. Y no te preocupes por los detalles legales. Mi primo el abogado ya ha echado un vistazo a todo. Dice que es pan comido. Solo necesitamos el certificado médico. Planificaban mi derrota con la meticulosidad de unos generales antes de una batalla. Y yo era el territorio a conquistar, el botín de guerra, mis terrenos, mi casa, mi libertad, mi cordura. Sentí un sabor metálico en la boca. Me había mordido el interior del carillo hasta hacerme sangrar. Las lágrimas, calientes y silenciosas, empezaron a resbalar por mis mejillas, surcando la piel que él había besado tantas veces de niño. Ya no era su madre, era un obstáculo, una vieja testaruda, una carga. Oí el sonido de las tazas al ser recogidas y llevadas al fregadero. Bueno, mejor que nos vayamos, dijo Roberto. No quiero que se despierte y nos vea aquí. Podría sospechar. ¿Y si miramos a ver cómo está?, sugirió Claudia con una falsa piedad que me revolvió el estómago. No, mejor no. Duerme a estas horas. No la despertemos. Demasiado tarde, pensé con amargura. Demasiado tarde para eso. Oí sus pasos alejarse por el pasillo. El chirrido de la puerta principal al abrirse y cerrarse. El clic del pestillo sonó como el portazo de una celda. Y entonces, el silencio. De nuevo, el silencio. Pero ya no era el mismo. Ya no era el silencio de la paz o la soledad aceptada. Era el silencio de la traición. Un silencio espeso, pesado, cargado de ecos malvados y planes crueles. Me quedé sentada en el borde de la cama, temblando, las lágrimas secándose en frío sobre mi piel. Miré a mi alrededor, a mi habitación, a mis cosas, a las fotos en la mesilla. Roberto de pequeño, con su sonrisa sin dientes, nuestra familia junta en la playa, Manuel con su sonrisa tranquila. Todo era mío, y todo estaba amenazado. El dolor era un animal vivo que me desgarraba por dentro, pero, lentamente, muy lentamente, empezó a ser reemplazado por otra cosa, una fría y quieta determinación, una claridad de hierro que no había sentido en años. Ya no era la madre confiada, la abuela cariñosa, la viuda que se dejaba mecer por los recuerdos. Eso había muerto. En el momento en que las palabras, una carga, habían salido de la boca de mi nuera y mi hijo no las había rebatido. Ahora era otra persona, una mujer a la que habían arrinconado, a la que habían subestimado por vieja, por débil, por sola. Se habían olvidado de que esta casa, estos terrenos, cada ladrillo, cada árbol, llevaban mi sudor y mis lágrimas, tanto como los de Manuel. Se habían olvidado de que antes de ser madre y abuela, fui una luchadora, que ayudé a Manuel a levantar esto desde cero, que negocié con banqueros, con un bebé en brazos, que sé más de contratos y de lindes y de la dureza de la vida de lo que ellos jamás llegarán a saber. Se confiaron, creyeron que por estar quieta ya estaba muerta, creyeron que por ser vieja era tonta. Y ese fue su primer error.
Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. El temblor de mis miembros se calmó, reemplazado por una firmeza férrea. Me levanté, agarré el bastón no por necesidad, sino como un arma, y salí de mi habitación. La casa estaba vacía. Olía a su café, a su perfume caro, a su traición. Fui directamente al teléfono fijo que colgaba en la cocina. Descolgué el auricular y marqué un número de memoria, un número que no había marcado en años, pero que mi mente, afilada por la adrenalina del pánico y la rabia, recordó con precisión absoluta. Sonó 2 veces antes de que contestaran. Bufete de Abogados Castelló, dígame. Antonio, dije, y mi voz sonó ronca, pero firme, mucho más firme de lo que esperaba. Soy Elena, Elena Sotelo. Necesito verte, ahora mismo, es urgente. Antonio Castelló había sido el abogado de la familia y sobre todo el amigo de Manuel durante 40 años. Era un lobo viejo del derecho, astuto, inteligente y con una lealtad a prueba de bombas. Elena, claro, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Su voz denotaba preocupación genuina. No, respondí, mirando por la ventana la lluvia que seguía cayendo sobre mis terrenos, nuestros terrenos, los que ahora querían arrebatarme. No estoy bien, pero lo estaré. Necesito que me ayudes a asegurarme de que nadie pueda decidir nunca más por mí. Colgué. Sabía que Antonio no perdería el tiempo, vendría directamente. A continuación, fui a mi pequeño escritorio, saqué una llave que guardaba en un tarro de cerámica y abrí el cajón inferior. Allí, dentro de una carpeta gruesa y polvorienta, estaban todos los documentos, las escrituras de la casa y los terrenos, los seguros de vida de Manuel, mis testamentos, el original y una copia posterior que había hecho después de que Roberto se casara con Claudia, por si acaso, un presentimiento que ahora resultaba profético. Las cartas de Manuel para mí, los extendí sobre la mesa de la cocina. Iba a necesitarlos todos. Mientras lo hacía, una parte de mi corazón, la parte que aún era la madre de Roberto, lloraba en silencio. Lloraba por el niño que había sido, por los sueños que había tenido para él, por el amor que le había dado y que ahora me era devuelto en forma de esta traición cruel y calculada. Pero otra parte, la parte que había despertado de un golpe y para siempre, no permitió que el dolor nublara mi juicio. El amor había muerto, ahora era la guerra, y en una guerra, para ganar, a veces hay que hacer cosas que duelen más que cualquier bala. Oí el coche de Antonio aparcar fuera, me sequé los últimos vestigios de humedad de mis ojos, me enderecé la espalda y fui a abrir la puerta. No iba a ser una víctima, iba a ser una estratega, iba a proteger lo que era mío, iba a luchar. Y lo primero que tenía que hacer era asegurarme de que nunca más volvieran a subestimarme. La puerta se abrió. Antonio estaba allí, con su gabardina mojada y su rostro arrugado lleno de preocupación. Elena, ¿qué diablos pasa? Pasa, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, que mi hijo y su mujer acaban de declararme la guerra y he decidido que no pienso perderla. Pasa, Antonio, y necesito que me ayudes a ganarla. Le abrí la puerta de par en par y al cruzar el umbral supe que también estaba cerrando para siempre la puerta de mi vida a mi hijo. El sonido que hizo no fue el de un portazo, sino el de un cerrojo echado con una frialdad absoluta. La Elena que ellos creían conocer, la madre, la suegra, la anciana, se había esfumado. En su lugar había una desconocida con el corazón de piedra y una determinación de acero, y estaban a punto de descubrir, demasiado tarde, con quién se estaban metiendo. Antonio dejó su gabardina goteando en el perchero y se sentó a la mesa de la cocina, frente a la pila de documentos. Sus ojos, pequeños y vivaces detrás de las gafas de montura metálica, pasaron de mi rostro, seguramente pálido pero resuelto, a los papeles esparcidos, y luego de vuelta a mí. Cuéntame, dijo, sin preámbulos, era su manera, directo al grano, y se lo conté, con una voz que no temblaba,
Con una claridad aterradora, le relaté palabra por palabra, susurro por susurro, la conversación que había oído. No omití nada, ni el carga, ni el peligro, ni la mención al doctor Salinas, ni la infame sugerencia de la medicación adecuada en ese lugar llamado El Pinar, ni el primo abogado de Claudia, ni el ático con vistas al mar. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Antonio se transformaba de preocupación a incredulidad y luego a una ira fría y contenida que le endureció el rostro. Conocía a Roberto desde que era un crío. Había sido como un tío para él. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto suyo de profunda exasperación. «Dios mío, Elena», murmuró, esto es monstruoso. «Es calculado», corrigió fríamente, «y es business para ellos. Yo soy el obstáculo. Quieren quitarme de en medio, declararme incapaz, quedarse con todo y encerrarme en un agujero hasta que me muera. Y mi hijo», la voz me flaqueó por un segundo, pero me recompuse al instante. «Mi hijo está de acuerdo, lo ve como algo sensato». Antonio se puso las gafas de nuevo y miró los documentos. «¿Y tus testamentos?». Abrí la carpeta. «Este es el original, todo para Roberto, por supuesto. Y este», dije sacando otro documento más reciente, «lo hice hace unos 5 años, después de una discusión bastante fea con Claudia. No cambia mucho, pero nombra una albacea independiente para supervisar todo, hasta que la venta de los terrenos y lo que sea se hiciera efectiva. Fue un presentimiento, no me sentía cómoda». Antonio lo examinó con atención. «Bien, eso es algo. Demuestra que tenías capacidad de juicio hace poco y que desconfiabas de su influencia. Pero si consiguen que un médico certifique un deterioro cognitivo rápido, podrían argumentar que este testamento posterior fue hecho bajo influencia indebida o en un momento de falta de lucidez». «¿El doctor Salinas?», pregunté, con un nudo en el estómago. «Es posible. Conozco a Salinas. Es flexible si se le presiona o se le convence adecuadamente. Claudia es muy persuasiva, y si han hablado ya con él», no terminó la frase, no hacía falta. «Entonces, ¿qué hacemos?». Mi voz sonaba plana. La realidad legal del peligro que corría empezaba a cerrarse sobre mí como una trampa. Antonio se reclinó en la silla, entrelazando los dedos sobre su vientre. «Elena, vamos a jugar al ajedrez». Y ellos han hecho el primer movimiento, creyendo que tú ni siquiera sabías que había empezado la partida. Nosotros vamos a hacer el segundo y el tercero, y vamos a dar jaque mate». Un destello de esperanza, fría y dura, se encendió en mi pecho. «Dime». «Primero, seguridad, tu capacidad mental. Tenemos que adelantarnos. Mañana mismo vas a ir a ver a la doctora Vega. Es neuróloga, la mejor, y es íntima amiga mía. Es incorruptible. Le pediré que te haga una evaluación cognitiva completa, exhaustiva. Un informe detallado, con tests, escáneres, si hace falta, que certifique que estás en plenas facultades mentales. Ese informe será nuestro escudo. Si ellos intentan mover ficha con Salinas, nosotros tendremos un arma mucho más potente para contraatacar». Asentí. Era lógico, era inteligente. «Segundo, el testamento. Tenemos que cambiarlo, ahora mismo». Me quedé mirándolo. ¿Cambiarlo? ¿Desheredar a Roberto? La idea, aún diciéndola en voz alta, me producía un dolor físico. «Elena», dijo Antonio, con una suavidad inusual en él, «lo que escuchaste no fue una discusión acalorada, fue un plan premeditado para destruirte. No quieren tu bien, quieren tu patrimonio, y están dispuestos a encerrarte y drogarte para conseguirlo. ¿Vas a premiar eso?». Las lágrimas volvieron a asomar, pero las contuve. Tenía razón. No era mi hijo quien estaba haciendo esto. Era un extraño ambicioso y cruel que llevaba la cara de mi hijo. El niño al que amé se había ido hacía mucho tiempo. «No», susurré, y luego, más fuerte, «no, no lo voy a premiar». «Bien, no se trata necesariamente de desheredarlo por completo. Si no quieres, podemos dejarle una parte, un usufructo, algo que demuestre que no es venganza, sino consecuencia.
pero el grueso de tu herencia podemos dirigirlo a otra parte. ¿Tienes a alguien, alguna organización, la Fundación de Cáncer de Mama a la que siempre apoyaste, algún otro familiar? Pensé rápidamente. No tenía hermanos, mis padres habían fallecido, los primos estaban lejos, y entonces lo vi claro. Sí, dije, con una sonrisa amarga. Sí, tengo a alguien, la Fundación Manuel Sotelo. Manuel y yo siempre hablamos de crear una pequeña fundación para ayudar a niños sin recursos a estudiar. Nunca lo llevamos a cabo, siempre lo postergamos. Dejaré todo a la fundación. Los terrenos se venderán y el dinero irá íntegramente a la fundación, con un consejo administrador en el que esté Antonio, por supuesto, y personas de mi confianza. A Roberto le dejaré una renta vitalicia, lo justo, para que sepa que no lo he olvidado, pero que no obtendrá el botín que espera. Antonio asintió, una sonrisa de lobo viejo, asomando a sus labios. Perfecto, es magnánimo y devastador a la vez. Les cortará las piernas. Tercero, continuó, vamos a ponerle una zanahoria, una trampa. ¿Una trampa? Sí. Vas a comportarte como si nada. Vas a ser la Elena de siempre. Cariñosa, un poco despistada quizás, la abuelita amorosa. Cuando Roberto venga a hablar contigo de lo beneficioso que sería un cambio, como dijo, tú le escucharás, parecerás interesada, incluso vacilante, y entonces dejarás caer que has estado pensando que tal vez tenga razón, que una residencia podría no estar mal, pero que te da miedo perder el control de tus cosas. Vi dónde quería llegar y que quieres poner tus asuntos en orden antes, hacer un testamento claro, darles poderes notariales para que me ayuden. Exacto, dijo Antonio, golpeando la mesa con la palma de la mano. Les das lo que quieren, pero en nuestros términos. Nosotros prepararemos los documentos. Un poder notarial que parezca amplio, pero que tenga cláusulas limitadoras muy específicas, que ellos en su avaricia no revisarán a fondo, y el Nuevo Testamento que firmarás ante notario independiente quedará fuera de su alcance. Cuando intenten usarlo para vender, se encontrarán con que no pueden, y cuando intenten impugnar el testamento final, tendrán que enfrentarse al informe de la doctora Vega, y a que tú, aparentemente, les diste todo lo que pedían voluntariamente, quedarán como avariciosos e incompetentes. Era brillante y despiadado, justo lo que necesitaba. ¿Crees que picarán? Pregunté. Antonio sonrió. Elena, están hambrientos. Claudia huele el dinero y Roberto quiere la vida fácil que ella le promete. Picarán, no lo dudes. Nos miramos fijamente, dos veteranos en una trinchera, preparados para la batalla. El dolor seguía ahí, una herida abierta y supurante en mi alma, pero estaba siendo cauterizada por el frío hierro de la determinación. De acuerdo, dije, levantándome. Empecemos. Prepara los documentos. Yo llamaré a la doctora Vega mañana a primera hora. Ya lo he hecho, dijo Antonio, sacando el teléfono. Mientras hablábamos, le he mandado un mensaje. Te espera a las 10. Casi sonrío, siempre eficiente. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle. Antonio tomó notas, hizo llamadas discretas a su oficina para empezar a redactar los borradores. Yo firmé un poder provisional para que pudiera actuar en mi nombre. Era como estar en el ojo de un huracán de actividad legal, una calma tensa y productiva antes de la tormenta que se avecinaba. Cuando Antonio se fue, con una carpeta llena de notas y una determinación feroz en la mirada, la casa volvió a quedar en silencio. Pero yo ya no escuchaba el vacío, escuchaba el zumbido de los hilos que empezaba a mover. Me acerqué a la ventana de la galería. La lluvia había cesado. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes, iluminando los nogales empapados, haciendo brillar las gotas que colgaban de las ramas como diamantes. Era mi tierra, mi legado, el sueño de Manuel y mío, y no iba a permitir que unos buitres lo convirtieran en su botín. Al día siguiente, todo empezó a moverse. La visita a la doctora Vega fue exhaustiva. Le conté todo, sin tapujos. Su rostro, profesional y sereno,
Se ensombreció al escuchar mi relato. Las pruebas duraron horas. Test de memoria, de atención, escáner cerebral, entrevistas profundas. Cuando terminó, me miró con una mezcla de admiración y pena. Elena, cognitivamente estás mejor que yo, dijo, con una sonrisa cansada. Tienes la lucidez de una mujer 20 años más joven. No hay ni rastro de deterioro. Este informe, añadió, golpeando una carpeta gruesa con sus dedos, será una pared de acero. No podrán traspasarlo. Me dio fuerzas. La validación médica era un arma, pero también un bálsamo para mi autoestima, tan dañada. Mientras tanto, Antonio trabajaba a marchas forzadas. El Nuevo Testamento estaba siendo redactado con precisión de relojero. El poder notarial, aparentemente amplio, incluía cláusulas que requerían la aprobación expresa de un tercero elegido por mí, un contable amigo de Manuel para cualquier transacción de capital por encima de una cantidad irrisoria, y revocaba automáticamente cualquier autorización si se intentaba obtener un certificado de incapacidad sobre mí. La trampa estaba tendida, solo faltaba que la presa se acercara. No tardó mucho. 2 días después, Roberto vino a visitarme, solo. Claudia, inteligentemente, se quedó fuera. Debían de pensar que sería más fácil manipularme sin su presencia, que resultaba tan irritante para mí. Mamá, qué bien te ves, dijo, entrando y dándome un beso en la mejilla que sentí como el roce de una serpiente. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos no sonreían, recorrían la estancia, evaluando, calculando. Hijo, qué sorpresa tan agradable, dije, forzando una sonrisa cálida. ¿Quieres un té? Sí, gracias. Nos sentamos en la galería. Hablamos de trivialidades. El tiempo, su trabajo, los niños. Notaba la tensión en él, las ganas de llegar al grano. Yo, por mi parte, interpretaba mi papel a la perfección. La abuelita un poco cansada, un poco quejumbrosa, pero dulce. Finalmente, soltó el anzuelo. Mamá, he estado pensando, me preocupa verte aquí sola. La caída que tuviste el mes pasado fue un susto terrible. Ah, sí, la caída. Había tropezado con una alfombra y me había torcido el tobillo. Nada grave, pero ellos lo habían magnificado. Bah, tonterías, hijo. Ya estoy bien. Pero podría haber sido peor, insistió, poniendo su mano sobre la mía. Su tacto me produjo escalofríos, y yo no puedo estar aquí siempre. Claudia y yo nos preocupamos mucho. Pensamos que quizás sería buena idea empezar a valorar otras opciones. Lugares donde estés más acompañada, con cuidado las 24 horas como una residencia, pero de esas buenas, claro, como el Pinar, que he oído que es maravilloso. Miré hacia abajo, fingiendo nerviosismo, tristeza. Jugué con el borde de mi jersey. Lo sé, hijo, lo sé. A veces yo también me lo pienso. Las noches son muy largas y me da miedo volver a caerme y que no haya nadie. Levanté la vista y lo miré, con los ojos ligeramente empañados, esperando que interpretara mi actuación como vulnerabilidad. Por la forma en que se iluminó su rostro, lo hizo. Pero, esta es mi casa, Roberto. Toda mi vida está aquí. Los recuerdos de tu padre. ¿Cómo voy a dejarlo todo? Él se inclinó hacia adelante, el aceite de serpiente goteando de cada palabra. No lo dejarías, mamá. Solo sería un cambio. Podrías venir a visitarla cuando quisieras. Y nosotros te ayudaríamos con todo el papeleo, con la gestión, para que no tuvieras que preocuparte de nada. Podríamos encargarnos de vender los terrenos, que ya te dan tantos quebraderos de cabeza con los impuestos, y con el dinero, asegurarte la mejor estancia posible. Lo único que necesitaríamos es que nos dieras unos poderes para actuar en tu nombre y hacer testamento para que todo quede atado y bien atado, sin problemas para el futuro. Allí estaba, el guión seguido al pie de la letra. Hice una pausa larga, como si lo estuviera considerando profundamente, luchando conmigo misma. Dejé que una lágrima solitaria rodara por mi mejilla. Él la enjugó con el pulgar, con una ternura que me partió el alma en dos porque sabía que era falsa. ¿Tienes razón?, dije, con voz quebrada.
perfectamente modulada. Quizás es lo mejor, pero quiero hacerlo bien. No quiero problemas. Quiero que un notario lo supervise todo, que quede muy claro. Y quiero hacer un nuevo testamento, uno que te proteja a ti también, hijo, para que no tengas líos. La avaricia en sus ojos fue tan palpable que casi podía tocarla. Creía que había picado. Creía que le estaba entregando las llaves del reino por su propia voluntad. Por supuesto, mamá, lo que tú digas. Antonio puede encargarse de todo. Es de entera confianza. Sí, sonreí débilmente. Antonio, él lo hará todo bien. Quedamos en que Antonio prepararía los documentos y que nos reuniríamos en su despacho la semana siguiente para firmar todo. Él se fue radiante, casi eufórico. Yo me quedé en la galería, viendo cómo su coche desaparecía por el camino de gravilla. La traición estaba consumada por ambas partes, solo que la mía era en legítima defensa. La reunión en el despacho de Antonio fue una obra maestra del teatro legal. Roberto vino con Claudia. Ella llevaba un vestido caro y una sonrisa de triunfo disfrazada de preocupación solícita. Yo iba con mi mejor sonrisa de anciana confiada y un poco aturdida. Antonio fue impecable, profesional, distante, explicando los documentos con una claridad aburrida que invitaba a no prestar demasiada atención. Les mostró el poder notarial. Era tan largo y farragoso que vi cómo los ojos de Claudia se nublaban de aburrimiento después de la segunda página. Roberto hojeó las cláusulas, pero se detuvo cuando Antonio señaló las partes que parecían darles autoridad total sobre las ventas y las finanzas. Como ven, aquí se les otorga la capacidad de gestionar los bienes de Elena para facilitar su transición y cuidado, dijo Antonio con tono neutro. Ellos asintieron, satisfechos. No vieron la cláusula escondida en la página 18, sección C, que exigía la autorización por escrito de Miguel, el contable, para cualquier transacción superior a 5.000 euros. Tampoco la que anulaba todo el poder si se presentaba una solicitud de incapacitación. Luego, el testamento. Antonio les mostró una copia. Yo dejaba la totalidad de mis bienes, propiedades y derechos a mi querido hijo, Roberto Sotelo, en usufructo vitalicio, con la expresa voluntad de que, bla, 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 bla. Era el testamento antiguo, ligeramente modificado para parecer el nuevo. La copia real, la que dejaba todo a la Fundación Manuel Sotelo y establecía la renta vitalicia, estaba en la caja fuerte de Antonio, firmada y sellada por un notario diferente el día anterior. Firmé los documentos con una mano que apenas temblaba. Roberto y Claudia firmaron como testigos y como apoderados. Sus firmas eran amplias, seguras, llenas de victoria. Al salir del despacho, Claudia me abrazó. No te preocupes por nada, Elena. Ahora nos encargamos de todo. Vas a estar estupendamente. Lo sé, hija, dije, devolviéndole el abrazo, sintiendo la fría seda de su vestido bajo mis dedos. Estoy en las mejores manos. Se fueron cogidos del brazo, felices, libres, ricos, en su imaginación. Antonio y yo nos quedamos solos en su despacho. La puerta se cerró. Y ahora, dijo él, recogiendo los documentos y guardándolos en un archivador con una etiqueta que ponía Sotelo, Elena, asunto, protección patrimonial. Ahora, Elena, esperamos. El silencio que siguió no era de desolación, era el silencio tenso y expectante de la celada que está a punto de cerrarse. Había tendido la trampa, habían picado. Solo faltaba ver cómo se retorcían en ella. La espera fue el periodo más extraño de mi vida. Era como vivir en una realidad paralela, en una ficción cuidadosamente construida, donde yo interpretaba el papel de una versión más débil y confiada de mí misma. Roberto y Claudia comenzaron a actuar de inmediato, embriagados por su supuesta victoria. Las visitas se hicieron más frecuentes, pero ahora tenían un tono distinto. Ya no eran o fingían ser visitas de cortesía o cariño. Eran inspecciones. Recorrían la casa haciendo inventario mental de los muebles, los cuadros, la vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela. Hablaban delante de mí como si no estuviera,
o como si no entendiera. Este aparador sería perfecto para el comedor del ático. ¿No crees, cariño?, decía Claudia, pasando un dedo por una superficie y mirando la yema para ver si había polvo. Sí, y la mesa del jardín de hierro forjado también. Queda muy vintage, respondía Roberto. Yo sonreía desde mi sillón, con una manta sobre las rodillas, y asentía como si sus planes me parecieran maravillosos. Por dentro, cada comentario era una puñalada, cada mirada codiciosa un recordatorio de la traición. Pero aguantaba porque cada paso que daban los acercaba más al precipicio. Empezaron a presionar con el tema de la residencia. Trajeron folletos de El Pinar. Era un lugar lujoso, sí, pero con el aire frío e impersonal de un hotel de alta gama, no de un hogar. Hablaban de las actividades, de la piscina climatizada, de la seguridad 24 horas. Mira, mamá, aquí nunca te sentirás sola, decía Roberto, señalando una foto de un grupo de ancianos sonrientes haciendo punto. ¡Qué bonito!, murmuraba yo, evitando mirar a los ojos vacíos de esas personas. Su plan, según pude deducir de sus conversaciones telefónicas, ahora me movía por la casa como un fantasma, silenciosa, siempre escuchando, era acelerar el proceso. Querían tenerlo todo atado para finales de verano. La constructora de los Valdés presionaba por una respuesta. La oferta era jugosa y temían que se echara atrás. Fue entonces cuando cometieron su segundo error. La avaricia rompe el saco, y la de ellos era un pozo sin fondo. Una tarde, Claudia vino sola. Roberto estaba en una reunión importante. Luego supe por Antonio que era con un agente inmobiliario para valorar el ático. Claudia estaba más nerviosa de lo habitual. Su sonrisa era tensa, sus movimientos bruscos. Elena, cariño, tenemos que hablar de algo un poco aburrido, dijo, sentándose frente a mí sin siquiera quitarse el abrigo. Son los terrenos. La oferta de la constructora es muy buena, pero es por tiempo limitado. Necesitamos mover rápido los papeles. Roberto y yo hemos pensado que para agilizar, lo mejor sería que firmaras una autorización de venta directamente. Con el poder que nos diste, podemos hacerlo, pero una autorización específica aceleraría todo en el registro. Me miró, esperando mi aquiescencia inmediata, pero yo sabía por Antonio que el poder que les había dado era insuficiente para una venta de ese calibre sin la firma de Miguel, el contable. Y Miguel, leal a Manuel hasta la médula, ya estaba al tanto de todo y seguía mis instrucciones al pie de la letra, negarse a todo. Puse mi mejor cara de confusión. Pero hija, ¿para qué? Si ya les di el poder para que se encargaran de todo, ¿no es suficiente? Ella frunció el ceño. Un destello de impaciencia cruzó sus ojos. Sí, lo es, pero los trámites son lentos. Esto lo haría todo más rápido. Es por tu bien, Elena. Cuanto antes vendamos, antes podrás estar tranquila en tu nueva casita, sin preocupaciones. Ah, bueno, si es por eso, dije vacilante. Pero, ¿no debería hablar con Antonio antes? Él siempre me dijo que no firmara nada sin que él lo viera. El nombre de Antonio la irritó visiblemente. Antonio no tiene por qué meterse en esto. Somos tu familia, Elena. Nosotros nos encargamos. Confía en nosotros. Se levantó y sacó un documento de su carísimo bolso. Era una hoja simple, una autorización para la venta de los terrenos a la constructora Valdés por una cantidad que, aunque alta, estaba muy por debajo del valor real del mercado. Estaban intentando estafarme incluso en el precio final. La rabia me hirvió en la sangre, pero mantuve la calma. Déjame que lo lea, hija. Mis ojos ya no son lo que eran, dije, tendiendo la mano. Ella puso el documento en mis manos con impaciencia. Yo me tomé mi tiempo. Lo leí lentamente, palabra por palabra, dando ocasión para que su exasperación creciera. Firma aquí, Elena, dijo, señalando una X al final de la página y sacando una pluma. No sé, murmuré. Me da mucha aprensión firmar cosas sin Antonio. Roberto siempre decía que
Roberto quiere lo mejor para ti, cortó ella, su voz aguda, perdiendo los estribos. ¿Es que no lo entiendes? Estamos haciendo todo esto por ti, porque te queremos. La mentira era tan grande, tan cínica, que casi me atraganto. La miré a los ojos. Ya no había rastro de la nuera falsamente dulce. Ahí solo había una mujer avariciosa, frustrada, que veía el botín esfumarse por la testarudez de una vieja. Claudia, dije, con una suavidad deliberada que la enfureció aún más. Creo que voy a llamar a Antonio, solo para que le eche un vistazo. Por paz mental. Fue entonces cuando explotó. Tu paz mental nos está costando una fortuna, gritó, golpeando el brazo de mi sillón con el puño. No seas egoísta, firma el maldito papel y deja de complicarlo todo. ¿Es que no ves que eres una carga? Que estamos hasta aquí de tus dudas y tus miedos. El silencio que siguió fue absoluto. Se quedó jadeando, con los ojos desencajados, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Yo me limité a mirarla, sin pestañear, sin decir una palabra. Ya no necesitaba actuar. El horror, la incredulidad, el dolor, todo eso era real ahora. Ella se mordió el labio, palideciendo. «Elena», yo no quise decir. «Sí», dije, con una voz tan fría que pareció congelar el aire de la habitación. «Sí que lo quisiste decir. Lo has estado pensando todo este tiempo». Se llevó la mano a la boca. Dio un paso atrás. Su plan, cuidadosamente construido, se desmoronaba por un momento de ira incontrolada. «Vete», dije, sin levantar la voz. «Vete de mi casa». Ella titubeó, mirando el documento que yo aún sostenía, como si calculara si podía arrebatármelo. Pero mi mirada la disuadió, giró sobre sus tacones y salió casi corriendo de la casa, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé sola, temblando, el documento arrugado en mi mano. Las lágrimas no llegaron, solo había una rabia fría, absoluta. El momento de la máscara había terminado. Llamé a Antonio inmediatamente. «¿Ha pasado?», le dije, cuando contestó. «Claudia ha perdido los estribos. Me ha llamado carga, egoísta. Ha intentado que firmara una autorización de venta por debajo del precio de mercado». Antonio emitió un gruñido al otro lado de la línea. «Bien, eso es acoso y coacción. Es justo lo que necesitábamos. ¿Tienes el documento?» «Sí». «Guárdalo, es oro. Ahora, Elena, prepárate. La próxima jugada será la suya y será sucia. Van a intentar forzar la incapacitación. Salinas debe de tener ya el certificado preparado». No se equivocó. Al día siguiente recibí una llamada del doctor Salinas. Su voz era amable, pero tensa. «Elena, ¿cómo está? Roberto y Claudia estuvieron ayer conmigo. Están muy preocupados por su estado. Me comentaron que has estado algo confusa últimamente, que te cuesta recordar cosas, que has tenido episodios de desorientación». «De veras», dije con calma. «No sé a qué se refieren, doctor. Me siento perfectamente». «Sí, claro, claro», dijo, incómodo. «Pero por protocolo y dado su historial familiar, me han pedido que te evalúe. Sería mejor para todos disipar cualquier duda. ¿Podría pasar por la consulta mañana?». Sabía lo que eso significaba. Una evaluación amañada, un par de preguntas capciosas, un test manipulado, y tendría su diagnóstico de deterioro cognitivo moderado severo listo para firmar. «Por supuesto, doctor», dije, dulcemente. «¿A las 10, como la última vez?» «Sí, perfecto. A las 10». Colgué inmediatamente, llamé a Antonio y a la doctora Vega. El plan estaba en marcha. La consulta del doctor Salinas era tan recargada y anticuada como él. Olía a desinfectante y a polvo. Me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Elena, pase, pase». La evaluación fue tan predecible como temía. Hizo preguntas trampas sobre la fecha, el presidente del gobierno. Me pidió que restara 7 a 100 sucesivamente. Me observaba con una lástima condescendiente, anotando cosas en su blog antes incluso de que yo respondiera. Estaba claro que el informe ya estaba escrito, solo necesitaba cubrir el expediente. Hasta que,
A mitad de una pregunta sobre qué había desayunado, la puerta de la consulta se abrió. Antonio entró, folio de cerca por la doctora Vega. Salinas se puso de pie de un salto, sorprendido. ¿Antonio? ¿Isabel? ¿Qué significa esto? Antonio cerró la puerta. Su expresión era grave. Buenos días, Federico. He sabido que estabas evaluando a mi clienta, la señora Sotelo, para un posible certificado de incapacidad. Dado que soy su abogado y albacea, y que la doctora Vega es su neuróloga de referencia, hemos creído pertinente estar presentes. Salinas palideció. Esto es irregular. Es una consulta privada. No cuando se pretende declarar incapaz a una persona, dijo la doctora Vega, con voz serena pero firme. Ella llevaba su propia carpeta bajo el brazo, sobre todo cuando tengo aquí un informe exhaustivo realizado hace 2 semanas que certifica que la señora Sotelo goza de plenas facultades cognitivas. Resulta contradictorio. Le tendió el informe a Salinas. Él lo tomó con manos temblorosas. Lo hojeó rápidamente. Las páginas de test, los resultados de los escáneres, el dictamen final, todo era abrumadoramente sólido, profesional, irrefutable. ¿Yo no sabía? ¿Balbuceó? Claro que no, dijo Antonio, acercándose a su mesa, porque no te molestaste en hacer una evaluación real. Te limitaste a hacerle el juego a Roberto y Claudia, ¿verdad, Federico? Una bonita suma de dinero por un certificado falso, supongo. Salinas se derrumbó, no físicamente, pero sí moralmente. Su autoridad, su fachada de profesional, se desvaneció. Antonio, por favor, fue un error. Ellos me dijeron que estaba muy mal, que era por su bien. ¿El bien de quién?, pregunté yo por primera vez, levantándome de la silla. Mi voz resonó clara y firme en la habitación. ¿El mío o el de su cuenta bancaria? Él no pudo sostener mi mirada. Federico, dijo Antonio, con una calma aterradora, tienes 2 opciones. La primera, procedes con este informe fraudulento y entonces la doctora Vega y yo presentaremos el nuestro, junto con una denuncia por prevaricación, coacción y lo que mi ingenio legal pueda encontrar. Tu carrera se termina, acabarás en los tribunales y probablemente en la cárcel. Salinas estaba sudando. ¿Y la segunda? La segunda te retractas. Escribes una carta ahora mismo en tu membrete explicando que tras una evaluación más profunda y contrastada, determinas que la señora Elena Sotelo está en perfecto estado mental, que hubo un malentendido y que por supuesto no hay base alguna para una incapacitación. Y luego olvidas para siempre el nombre de Sotelo. No hubo duda, la ambición de Salinas era grande, pero su miedo a perderlo todo era mayor. Escribió la carta, con manos temblorosas, pero la escribió, la firmó y la selló. Antonio la guardó en su maletín. Una última cosa, Federico dijo, ya en la puerta, si alguna vez vuelves a poner un pie cerca de mi clienta, o si se te ocurre hablar con Roberto o Claudia sobre esto, no dudaré en destruirte. ¿Queda claro? Salinas solo asintió, derrotado, mirando fijamente su escritorio. Salimos de la consulta. El aire fuera olía a libertad, a victoria. La primera batalla está ganada, dijo Antonio. Sí, respondí, pero la guerra aún no ha terminado. Sabía que Roberto y Claudia, al verse descubiertos y acorralados, se volverían más peligrosos. El animal herido es el más impredecible. Y no me equivoqué. Esa misma noche, Roberto vino a casa. No llamó, aparcó bruscamente y llamó a la puerta a golpes. Cuando abrí, su rostro estaba desencajado por la rabia y la desesperación. ¿Qué has hecho, madre?, gritó, entrando y empujando la puerta. ¿Qué le has hecho al doctor Salinas? Me acaba de llamar diciendo que se lava las manos, que no quiere saber nada. Cerré la puerta lentamente. Ya no tenía miedo, solo una profunda y triste decepción. He protegido lo que es mío, Roberto, algo que tú deberías haber hecho. ¿Proteger? Nos has traicionado. A Claudia
y a mí. Llevamos meses planeando todo, preocupándonos por ti, y tú nos lo echas todo a perder. ¿Preocupándoos por mí?, pregunté, con una risa amarga que le hizo retroceder. Oeste por mis terrenos, por el ático con vistas al mar. Él se quedó paralizado. Su rostro pasó de la rabia a la incredulidad y luego al miedo. ¿Qué quieres decir? Lo oí, Roberto, dije, con una voz tranquila, clara, que resonó en el silencio de la casa como un campanazo. Ese día que olvidaste que estaba en casa. Oí cada palabra. Dices una carga, sí. Dices una carga, sí. Dices una carga, sí. Dices una carga, sí. Dices una medicación adecuada, sí. Lo oí todo. La sangre se escurrió de su rostro. Palideció como un muerto. Se tambaleó y tuvo que agarrarse al marco de la puerta. Tú. Sí, yo, y he estado esperando, viéndos actuar, viéndos creeros tan listos, tan superiores, pensando que podíais manipular a una vieja chocha y quedaros con su vida. Era por tu bien, murmuró, pero la mentira sonaba débil, patética, incluso para él. No, corté secamente, fue por el dinero y por pereza, por no tener que lidiar conmigo, por querer una vida fácil a costa de la mía. Se derrumbó entonces. Cayó de rodillas en el suelo del recibidor, rompiendo a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, lo supe al instante. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de un plan que se había ido al garete. Lo siento, mamá, lo siento, sollozaba, pero sus palabras eran huecas. Fue idea de Claudia. Ella me convenció, yo no quería, siempre echando la culpa a otro, siempre el niño que no asume sus responsabilidades. Levántate, Roberto, dije, sin un ápice de calidez. Ya no eres un niño, eres un hombre que tomó una decisión monstruosa y ahora asume las consecuencias. Se levantó, limpiándose las lágrimas con la manga. Su expresión se endureció. La rabia volvió a sus ojos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarme? ¿Desheredarme? Soy tu hijo, tu único hijo. Sí, dije, con una tristeza infinita. Eres mi hijo. Y por eso no voy a denunciarte por coacción y conspiración, aunque tendría motivos de sobra. Pero no volverás a poner un pie en esta casa, no volverás a dirigirme la palabra, no verás un céntimo de mi dinero más allá de lo que la ley te obligue a dejarte cuando yo muera, que será una renta que no te dará ni para el mantenimiento del ático con vistas al mar que tanto deseas. No puedes hacer eso, gritó, desesperado. Ya está hecho, repliqué. Los documentos están firmados y sellados. Antonio tiene todo bajo control y el informe de la doctora Vega y la retractación de Salinas aseguran que nadie podrá impugnarlo. Se abalanzó hacia mí entonces, no para golpearme, creo, sino para agarrarme, para sacudirme, para suplicar. Pero yo me mantuve firme, plantada como un roble, mirándole fijamente, y él se detuvo antes de tocarme, vencido por la autoridad que emanaba de mí. Vete, Roberto, dije por última vez, y no vuelvas. Me miró con un odio que me heló la sangre, un odio que decía, ¿por qué no te moriste cuando debías? ¿Por qué nos complicaste la vida? Giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta de un golpe tan fuerte que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me quedé allí, de pie en el recibidor, sola. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez no era el silencio de la traición, era el silencio de la victoria, amarga, dolorosa, costosísima, pero victoria al fin. Había ganado, había salvado mi casa, mi libertad, mi dignidad, pero había perdido a mi hijo para siempre. Las lágrimas, por fin, llegaron, solitarias y silenciosas, cayeron por mi rostro, regando el suelo de la casa que había defendido con uñas y dientes. Lloré por el niño que fue, lloré por la madre que fui, lloré por el futuro que no sería. Pero no me arrepentí, no podía hacerlo. Al día siguiente, llamé a Antonio. ¿Estás bien, Elena?, preguntó,
con genuina preocupación. Sí, respondí, y era verdad. Estaba herida, pero entera. Rota, pero en paz. Ha terminado. No del todo, dijo él. Roberto y Claudia intentarán algo. Probablemente intenten impugnar el testamento cuando, bueno, ya sabes, pero no conseguirán nada. Tenemos todas las cartas. Lo sé. ¿Y ahora qué? Preguntó. Miré por la ventana. El sol de la mañana iluminaba los nogales. La tierra, mi tierra, esperaba. Ahora dije, con un atisbo de sonrisa, ahora voy a crear esa fundación, la Fundación Manuel Sotelo. Tengo mucho trabajo por hacer. Y así fue. Los meses siguientes estuvieron llenos de actividad. Abogados, notarios, papeleo para la fundación. Contraté a una cuidadora, no por necesidad, sino por compañía, una mujer joven y amable llamada Lucía, que me ayudaba con las cosas pesadas y con la que a veces tomaba el té en la galería. Roberto y Claudia intentaron contactarme. Llamadas, cartas de sus abogados amenazando con acciones legales. Las ignoramos todas. Antonio se encargó de todo con la eficiencia de un tanque. Poco a poco, las llamadas cesaron. Supimos, por el rumor del pueblo, que habían tenido que vender su casa para pagar las deudas que habían contraído contando con mi herencia, que se habían mudado a un piso más pequeño, lejos, que su matrimonio, basado en la codicia y la conspiración, se estaba resquebrajando bajo el peso de la derrota y el resentimiento. No sentí alegría, solo una pena sorda y lejana. Un año después, la Fundación Manuel Sotelo echó a andar. La inauguramos con una pequeña ceremonia en el jardín. Vinieron amigos, vecinos, el alcalde. Había niños correteando entre los árboles. Risas, vida. Manuel habría estado orgulloso. Al final del día, cuando todos se fueron, me quedé sentada en la galería, con una taza de té caliente entre las manos. El sol se ponía detrás de los nogales, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La casa ya no estaba silenciosa. Resonaba con el eco de las risas, con la promesa de un futuro que yo había elegido, que yo había construido sobre las cenizas de la traición. Había sido un viaje largo y doloroso, desde la mujer que escuchó, aterrorizada, cómo su hijo planificaba su fin, hasta la mujer que ahora miraba hacia un futuro lleno de propósito. Me había reencontrado con una fortaleza que no sabía que aún tenía. Me había convertido en una estratega, en una luchadora. Y aunque la herida de la traición de Roberto siempre estaría ahí, como una cicatriz profunda, ya no me definía. Yo me definía por lo que había hecho para superarla, por la vida que había decidido vivir, en mi casa, en mis términos, rodeada de los recuerdos de un amor verdadero y dedicando mi legado a un mañana mejor. El silencio volvió a caer, pero ya no era el enemigo, era un viejo amigo, un testigo de mi victoria, y supe, con una certeza absoluta, que pase lo que pase, yo estaría bien, porque al final, la mayor traición no te define lo que haces después. Y yo había elegido levantarme, había elegido luchar y había elegido vivir. Y así lo hice.